Todo cambió en silencio, sin anuncio, sin advertencia, sin posibilidad de vuelta atrás. En el corazón mismo de la monarquía británica, una sola decisión empezó a deshacer años de movimientos cuidadosamente calculados. Prince William trazó una línea definitiva, y esta vez ni siquiera Queen Camilla pudo cruzarla. Lo que parecía un simple desacuerdo terminó convirtiéndose en algo mucho más serio, una señal clara de quién tiene realmente el control y de lo que está a punto de suceder dentro del palacio. Camilla Parker Bowles acaba de cometer, según muchos dentro del entorno real, el error más grave de toda su vida. Durante años fue empujando poco a poco a su hija Laura hacia los espacios más sagrados de la monarquía británica y nadie intervino para detenerla. Mientras tanto, Queen Camilla encabezaba actos oficiales junto al resto de la familia real en el castillo de Windsor. Pero en abril, Prince William finalmente llegó a su límite. Tomó una pluma y redactó un documento que, según fuentes cercanas, sacudió los cimientos del palacio. Aquella carta no solo cortó de raíz el acceso de Laura al entorno institucional, fue un mensaje directo, frío, imposible de malinterpretar. Un mensaje tan contundente que, de acuerdo con quienes siguen de cerca la situación, Camilla no ha logrado recuperarse desde entonces. Y cuando ella acudió de inmediato a King Charles III exigiendo que lo solucionara, la reacción del rey fue algo que nadie anticipó. Pero antes de entender ese momento, hay que plantear una pregunta clave. ¿Quién es realmente Laura López? No tiene título real, no desempeña ninguna función oficial, no cuenta con mandato institucional alguno. Bajo cualquier definición formal, es una ciudadana privada, una mujer sin más derecho constitucional a ocupar espacios reservados de la monarquía que cualquier persona que esté viendo este video ahora mismo. Y sin embargo, durante casi una década, su presencia se repitió en algunos de los eventos más exclusivos y simbólicos del Reino Unido. Actos reservados, en teoría, para miembros activos de la familia real y figuras oficiales. No fue algo puntual, fue constante, aparición tras aparición, cada vez más cerca del núcleo interno que en la ocasión anterior. Y durante todo ese tiempo, nadie dijo nada. Todo comenzó en junio de 2022, durante el servicio de la Orden de la Jarretera, una de las ceremonias más selectas del calendario británico, reservada estrictamente para caballeros y miembros activos de la realeza. Laura estaba allí, sin título, sin función, sin explicación. Después, en septiembre de ese mismo año, llegó el funeral de Estado de Queen Elizabeth II, uno de los eventos más vistos de la historia moderna, con la mirada del mundo entero fija en cada detalle y en cada rostro presente. Laura fue ubicada entre la familia. Meses más tarde, en mayo de 2023, durante la coronación en la abadía de Westminster, volvió a aparecer. Vestía de verde, pero lo que ocurrió después marcó un punto de inflexión. Sus hijos, Gus y Louis, se situaron en el balcón del Palacio de Buckingham como pajes de honor, justo en el centro del momento más fotografiado de toda la ceremonia. Los nietos de Camilla fueron presentados al mundo como parte visible del núcleo soberano, pese a no tener vínculo sanguíneo con la línea real ni un lugar formal dentro de la institución. Y todo eso, según observadores, fue posible por una sola razón: Camilla. Camilla, que durante años avanzó de forma silenciosa pero constante hacia los espacios más visibles de la monarquía. Camilla, que el día en que su esposo fue coronado rey, miró el balcón más observado del planeta y decidió que los hijos de su hija, nacidos de su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles, debían estar allí. No porque la institución lo determinara, sino porque ella lo quiso así. Y en ese momento, nadie se atrevió a contradecirla. El patrón continuó. En junio de 2025, durante el Royal Ascot, Laura apareció en el recinto reservado. En diciembre de 2024, durante la Navidad en Sandringham, el encuentro más privado e íntimo del año para la familia, cruzó también esas puertas por primera vez.
Y luego, en marzo de 2025, en el Festival de Cheltenham, caminó junto a Camila frente a las cámaras, sin ocultarse. Cada aparición transmitía el mismo mensaje sin necesidad de palabras: pertenezco aquí. Y durante años, la respuesta institucional fue el silencio. Pero ese silencio ocultaba algo mucho más profundo. Prince William no estaba observando a una desconocida acercarse. Estaba viendo a alguien con quien había tenido enfrentamientos intensos desde su adolescencia. La autora real Katie Nicholl lo documentó en su libro de 2010. William y Laura protagonizaban discusiones duras, cargadas de resentimiento. Él culpaba a Camila por el dolor causado a Princess Diana, y Laura respondía con la misma intensidad, acusando al padre de William de haber arruinado su propia vida. No se trataba de dos hermanastros intentando adaptarse a una situación familiar compleja. Era un conflicto personal, profundo y nunca resuelto. Eran dos adolescentes que se destruían mutuamente, arrastrando las consecuencias de decisiones que no habían tomado ellos. Y el origen de todo ese conflicto se remontaba a uno de los escándalos más humillantes de la monarquía en el siglo XX. En diciembre de 1989, mientras King Charles III seguía casado con Princess Diana y Queen Camilla continuaba con su entonces esposo Andrew Parker Bowles, el heredero al trono británico fue grabado en secreto durante una conversación telefónica íntima con su amante. Cuando esa grabación se hizo pública en enero de 1993, el mundo entero escuchó al futuro rey haciendo comentarios que provocaron una reacción inmediata. Diana calificó la grabación como algo enfermizo. En ese momento, ambos seguían casados y Prince William tenía 11 años cuando esos titulares aparecieron en todas las portadas. Para cuando llegó a la adolescencia y discutía con Laura en los pasillos del palacio, ya sabía exactamente lo que su padre había hecho y durante cuánto tiempo. Eso era lo que llevaba dentro. Eso era lo que realmente había detrás de esas peleas. Con el tiempo, los enfrentamientos se detuvieron, al menos en apariencia. En 2011, William eligió a Eliza, la hija de Laura, como dama de honor en su boda con Catherine, Princess of Wales. Para el público, aquello parecía una señal de reconciliación, una familia que seguía adelante. Pero años antes de esa boda, ocurrió algo que William nunca olvidó, algo que dejó una marca que no terminó de cerrarse. Menos de un año después de la muerte de Diana, Charles organizó un encuentro privado entre William y Camilla en Highgrove. William tenía 16 años, acababa de perder a su madre, y aún así, su padre le pidió que se sentara frente a la mujer a la que él consideraba responsable de ese dolor y que intentara aceptar la situación. William fue, se sentó en esa habitación, mantuvo el rostro completamente inmóvil y sus emociones bajo control. No le dio nada, ni una sonrisa, ni una señal. Cuando todo terminó, se levantó y se fue. Poco después ocurrió algo que lo dejó completamente impactado. En cuestión de días, detalles precisos de esa reunión privada aparecieron en la prensa británica, información que solo podía haber salido de dentro de esa habitación. El relato, publicado primero por News of the World, describía el encuentro como cordial y tranquilo. Presentaba a Camilla como cercana y amable, como alguien que podía encajar sin problema en la vida de un joven en duelo. Según Prince Harry en sus memorias Spare, esos detalles eran tan exactos que solo una persona podía haberlos filtrado, la otra persona presente en la reunión. En ese momento, Camilla había contratado a un asesor de imagen, Mark Boland, con el objetivo de mejorar su imagen pública y preparar el camino hacia su matrimonio con Charles. Y lo que ocurrió fue esto. El momento privado de William, su silencio, su duelo, terminó en manos de la prensa, convertido en una historia favorable para Camilla mientras él aún estaba procesando la pérdida de su madre. Cuando William entendió lo que había pasado, las reacciones no tardaron en llegar. Según se ha contado, se vino abajo. Prince Harry lo encontró llorando. En ese momento, William dijo, y después añadió, no vamos a estar a salvo con ella. Tenía 16 años. Y nunca olvidó lo que ocurrió con aquella reunión. Desde entonces, su confianza en Camilla nunca volvió a ser la misma. La forma en que Laura fue apareciendo cada vez más dentro de los espacios reales
evento tras evento, seguía exactamente ese mismo patrón: avanzar poco a poco hasta ocupar un lugar que la institución nunca había otorgado formalmente. Durante años, Prince William observó todo sin intervenir, pero no olvidó nada, hasta que llegó abril de 2026. El servicio real de Maundy se acercaba, una de las ceremonias más importantes del calendario británico. Y esta vez, William dejó de observar. Era el momento de actuar. Pero antes de entender su decisión, hay que comprender qué es realmente este evento. No es una recepción ni un acto social donde la lista de invitados pueda ajustarse. El Royal Maundy es una de las ceremonias más antiguas de la monarquía británica. Se remonta al año 1210, cuando el rey Juan comenzó a repartir limosnas entre los necesitados. Desde entonces, se ha mantenido durante más de 8 siglos, y en 2026 tenía un significado especial. Se celebraba en la Catedral de Saint Asaph, en el norte de Gales, el 2 de abril. Solo la segunda vez en más de 800 años que este servicio se realizaba en Gales. La atención del país estaba centrada en ese momento, y el sentido de la ceremonia es claro. Es el único día en el que la figura más poderosa del país se acerca directamente a la gente común y les sirve personalmente. 77 hombres y 77 mujeres, elegidos por años de servicio silencioso y desinteresado a sus comunidades, reciben unas monedas especiales colocadas en sus manos directamente por el rey. El número de beneficiarios siempre coincide con la edad del monarca. Por eso, en 2026, fueron 77 hombres y 77 mujeres, ya que King Charles III tenía 77 años. Toda la base de esta ceremonia se sostiene sobre la humildad, el sacrificio y el rechazo absoluto del privilegio. Ahora bien, piensa en lo que significa colocar a alguien como Laura en medio de ese escenario. Una mujer sin título real, sin función oficial y sin ningún papel institucional. En el momento en que eso ocurre, una ceremonia construida sobre el servicio se convierte en un beneficio social para la hija de la reina. Algo que debía ser sagrado pasa a ser personal. Y eso era exactamente lo que Prince William no estaba dispuesto a aceptar. No se trataba solo de una persona, se trataba del significado mismo de la ceremonia y de lo que implicaría su presencia allí. Semanas antes del servicio, se celebró una reunión de coordinación en el Palacio de Buckingham. Cuando se llegó al punto de la lista de invitados, los representantes del equipo de Queen Camilla hicieron algo que cambió completamente el tono de la conversación. Presentaron la asistencia de Laura como un hecho ya decidido. Laura estaría... El mensaje implícito era claro. Camila es la reina. Su hija va donde ella va. Nadie tiene autoridad para cuestionarlo. Cuando el equipo de William respondió y presentó una objeción formal, la reacción desde el lado de Camila fue descrita por quienes estaban presentes como despectiva, incluso con cierto desprecio. Actuaban como si no hubiera nada más que discutir. William escuchó, no interrumpió, y luego tomó una decisión que nadie esperaba. Pidió que se dejara por escrito un documento oficial, registrado de forma permanente en los archivos del palacio, en el que se establecía con claridad y sin margen para interpretación que Laura López no asistiría al servicio de Maundy. La razón era simple. William sabía perfectamente con quién estaba tratando. El recurso más eficaz de Camila, según quienes conocen su entorno, siempre había sido lo que nunca quedaba registrado. Una instrucción verbal podía negarse, reinterpretarse o filtrarse a la prensa transformada en una historia completamente distinta. Pero un documento oficial, no. No puede reinterpretarse, no puede negarse.
Y William ya había visto ese mecanismo en funcionamiento antes. En 2002, Prince Harry, todavía adolescente, visitó por su cuenta un centro de rehabilitación. Esa visita no tuvo nada que ver con su padre. King Charles III no la organizó, ni intervino. Sin embargo, cuando la historia sobre el consumo de drogas de Harry estaba a punto de hacerse pública, ocurrió algo calculado. El equipo de imagen vinculado a Camilla tomó esa visita previa y la presentó a los medios como una historia completamente distinta. La versión que se difundió mostraba a Charles como un padre firme y preocupado, que había descubierto el problema y llevado personalmente a su hijo a enfrentar las consecuencias. La narrativa lo hacía ver responsable, cercano, y reforzaba la imagen de Camilla como una figura estable a su lado. La propia amiga de Camilla, Petronella Wyatt, llegó a decir que aquello parecía un caso de un hijo expuesto para proteger la imagen de su padre. El propio Harry afirmó que lo habían lanzado debajo de un autobús. Un problema privado convertido en herramienta pública. William conocía perfectamente ese precedente y no iba a permitir que algo similar volviera a ocurrir. Por eso la carta fue redactada, firmada y registrada oficialmente. Pero no se detuvo ahí. El documento no se limitaba a bloquear la presencia de Laura en esa ceremonia concreta. Estaba diseñado como una actualización formal de las normas que regulan quién puede asistir a los actos ceremoniales de la monarquía. Eso cambiaba todo. A partir de ese momento, cada evento futuro tendría que regirse por ese criterio. Ya no bastaba con la cercanía familiar. La presencia debía justificarse con una función oficial concreta. Si no había un papel definido, la respuesta era no. El nombre de Laura desapareció de la lista. Y cuando Camilla se enteró de lo que había hecho William, el palacio no solo reaccionó, se sacudió desde dentro. Cuando descubrió que la orden de exclusión ya había sido registrada en el sistema oficial del Diario del Soberano, las personas cercanas a ella describieron su reacción como una furia inmediata. Y no era de menos, porque entendió al instante lo que ese documento significaba, no solo para ese evento, sino para todo lo demás. Durante más de una década, Camilla había construido cuidadosamente una red de influencia dentro del palacio. Había situado a personas afines en puestos clave, especialmente en áreas logísticas. Poco a poco, había integrado a su familia en el entorno social de la monarquía hasta que su presencia parecía natural. Esa red era su protección, su garantía, y William la había atravesado por completo, con un solo documento. Cuando intentó convocar una reunión urgente con altos funcionarios de la Casa Real, se encontró con algo inesperado. Muchos de esos responsables ahora respondían directamente a la oficina del Príncipe de Gales. La lealtad ya había cambiado. La red de Camilla no solo había sido esquivada, había sido sustituida en silencio. Y en ese punto de la historia, todavía no hemos llegado al 5 de abril. Todo ocurre en los días previos al servicio de Maundy del 2 de abril. Camilla sigue luchando, sigue intentando revertir la decisión. Su estrategia cambia. Deja de apoyarse en argumentos formales y pasa a algo más directo. No necesita mencionar un evento concreto, no necesita fechas. Se centra en un ejemplo. Empieza a señalar a James. James, hijo de Prince Edward y de Sophie, Duchess of Edinburgh. Durante ese periodo, Sophie había estado ausente en varios compromisos oficiales por motivos de salud, y James había comenzado a aparecer junto a su padre en distintos actos, asegurando que la familia siguiera representada. Para Camilla, ese era el argumento perfecto. Un joven sin rol oficial claro, sin funciones asignadas, y aún así presente en eventos reales. Entonces lanza la pregunta: si eso es aceptable, ¿por qué Laura no? ¿Por qué Laura no puede estar al lado de su madre, la reina, de la misma forma en que James acompaña a su padre? Camilla repite esa idea una y otra vez, a quien quiera escucharla, que la decisión de Prince William no tiene que ver con normas, sino con algo personal, que es rechazo,
disfrazado de protocolo. Pero la respuesta de William desmonta ese argumento por completo. James, conocido como James, Earl of Wessex, es nieto de Queen Elizabeth II. Forma parte directa de la línea de sangre de la Casa de Windsor. Su presencia en un acto oficial no solo es simbólica, es constitucional. Representa continuidad, representa institución. Laura López no tiene nada de eso. Es parte de la familia privada de Camila, una Parker Bowles. No pertenece a la línea Windsor, no tiene peso institucional, no tiene base constitucional. Equiparar esas situaciones no es una comparación válida. Es precisamente la confusión que William llevaba años intentando evitar. Esa mezcla progresiva entre la familia real y los familiares privados de la consorte. Un proceso que, según observadores, Camila había impulsado de forma lenta y constante desde su matrimonio con Charles. Pero el caso de Laura era solo una pieza de algo mucho mayor, porque la tensión entre William y Camila no comenzó en esa reunión. Llevaba meses creciendo, y el centro de ese conflicto era una sola persona, King Charles III. Después del diagnóstico de cáncer del rey, William tenía una postura clara. Su padre debía descansar, debía reducir al mínimo sus apariciones públicas y centrarse exclusivamente en su recuperación. No era negociable. Pero Camila impulsaba exactamente lo contrario. Insistía en que Charles debía seguir apareciendo, seguir cumpliendo compromisos, seguir mostrándose ante el público. La tensión llegó a un punto crítico con motivo de un banquete de Estado en honor al presidente de Nigeria. William consideraba que su padre no estaba en condiciones. Camila insistía en que debían asistir. Según fuentes cercanas, su postura fue firme. No había duda para ella. Debían estar presentes. Y aquí es donde la situación adquiere otro matiz, porque según esta versión, Camila no estaba empujando a Charles por devoción. Lo hacía por temor. El temor a lo que ocurre en el momento en que Charles deja de ejercer activamente. Cada día que el rey sigue en funciones, es un día más en el que la transición completa de poder hacia William se retrasa. Un día más en el que Camila conserva su posición, su título, su influencia, todo lo que ha construido durante décadas. No se trataba de proteger a su esposo, se trataba de proteger su lugar. William llevaba tiempo observando este patrón y sabía hasta dónde podía llegar. En sus memorias, Spare, Prince Harry, describe cómo el equipo de comunicación de Charles y Camila habría filtrado historias perjudiciales sobre él mismo y sobre William y Catherine, Princess of Wales, una estrategia que, según ese relato, buscaba generar una imagen positiva para Charles y Camila, aún costa de los príncipes. Uno de los ejemplos más conocidos fue la historia de que Meghan habría hecho llorar a Kate antes de la boda de 2018. Harry afirmó que ese relato fue impulsado desde ese mismo entorno. Cuando William y Harry confrontaron directamente a su padre, la reacción fue de rechazo. Charles negó las acusaciones, se negó a aceptarlas. Harry aseguró que tenían pruebas, testimonios de periodistas confirmando que esas historias se estaban colocando activamente en los medios. William guardó todo eso. Durante años, aceptó la situación, por su padre, pero el episodio del Maundy fue el punto final, el momento en que dejó de tolerarlo. Y en todo este proceso hubo una figura que se mantuvo firmemente de su lado, Princess Anne. Su apoyo fue total, sin concesiones. En 2024, Anne realizó 474 compromisos oficiales, más que cualquier otro miembro activo de la familia real. Princess Anne es considerada por muchos como la trabajadora más incansable de la institución y también como una de sus figuras más firmes cuando se trata del deber. Pero incluso ella, en su momento, tuvo que enfrentarse públicamente a lo que significa la responsabilidad personal. En 2002, se convirtió en el primer miembro activo de la familia real moderna en ser condenada por una infracción penal después de que su Bull Terrier atacara a 2 niños en el Windsor Great Park. Uno de ellos sufrió mordeduras en la clavícula y en la pierna, el otro presentó arañazos en la espalda. Ambos niños fueron trasladados al hospital en estado de shock.
Anne compareció al tribunal, se declaró culpable, pagó la multa y aceptó los antecedentes sin utilizar su título como escudo. La familia de los niños consideró que el resultado no fue ni moral ni justo. Además, Anne ya tenía antecedentes por exceso de velocidad, incluido un caso en el que conducía a 93 millas por hora en su Bentley. El punto es claro. Anne sabe perfectamente lo que es rendir cuentas porque lo ha vivido. Y desde su perspectiva, Laura López había hecho exactamente lo contrario durante años, utilizar la cercanía de Queen Camila al trono como una vía de acceso a espacios que la institución nunca le había concedido formalmente, sin responsabilidad y sin justificación. Por eso, su alineación con Prince William no fue un simple respaldo, fue un veredicto. Los argumentos de Camila habían fallado, su red había perdido fuerza. Anne había cerrado filas, y en ese punto solo quedaba una opción, una persona que todavía podía cambiarlo todo con una sola decisión, su esposo, el rey. Así que Camila fue directamente a ver a King Charles III. Y lo que ocurrió en esa habitación marcó un antes y un después. Existe un tipo de silencio que pesa más que cualquier discusión. No ofrece consuelo, no deja espacio para la esperanza, simplemente define con una claridad absoluta cuál es la situación y cuánto margen queda. Camila entró directamente en ese silencio. No presentó lo ocurrido como un problema administrativo ni como una cuestión de protocolo, lo planteó como un ataque personal, a su dignidad, a la lealtad de sus hijos. Tom y Laura, según este relato, habían crecido viendo cómo su madre era atacada públicamente durante años. Habían escuchado todo tipo de calificativos en la prensa, y aún así, nunca respondieron públicamente. Se mantuvieron en silencio. Se mantuvieron leales. Y ahora, según Camila, el propio hijastro del rey había dejado a su hija fuera mediante un documento oficial permanente. Le dijo a Charles que debía intervenir, que utilizara su autoridad como soberano, que un rey no podía ser desautorizado dentro de su propia casa. Pero según quienes describen la escena, Charles no respondió, no la defendió, no llamó a William, no ofreció ni una señal de apoyo. Simplemente se retiró. Y ese silencio fue la respuesta. Un marido eligiendo la institución por encima de su matrimonio y aceptando lo que eso implicaba. La razón, según esta versión, era fría. Revertir la orden escrita de William habría significado debilitar públicamente a la persona que en ese momento estaba sosteniendo gran parte del funcionamiento de la monarquía mientras el rey enfrentaba su enfermedad. Habría enviado un mensaje claro a todos los niveles, funcionarios, diplomáticos, asesores, de que las decisiones formales del heredero podían ser anuladas por motivos personales. Y habría reforzado una narrativa peligrosa, que el rey estaba siendo influenciado por su entorno más cercano. En ese escenario, William y Anne estaban completamente alineados. Charles lo sabía, y también sabía lo que implicaba tomar una decisión equivocada. En el pasado ya había tomado decisiones difíciles en su vida personal. Había visto cómo su matrimonio con Princess Diana se deterioraba públicamente. Había visto el impacto en sus hijos. No iba a repetir un error en sentido contrario, porque al final la institución siempre prevalece. Pero hay un elemento más que da contexto a ese silencio. La noche del 31 de agosto de 1997, cuando se confirmó la muerte de Diana en París, Charles realizó una llamada. Llamó a Camila. Según el autor Christopher Anderson, en ese momento Camila reaccionó con preocupación, mientras Charles, entre lágrimas, hizo una pregunta. Una pregunta que con el tiempo adquiriría otro significado. Preguntó qué iba a pasar con ellos. En ese instante, mientras sus hijos aún no habían recibido la noticia, su mente estaba en otra parte. Prince William tenía 15 años esa noche. Estaba en Balmoral.
a punto de recibir la noticia más dura de su vida. Y según esta versión, esa llamada marcó el inicio de todo lo que vino después: la reconstrucción de imagen, la estrategia mediática, el camino hacia la aceptación pública y, finalmente, la posición que Camila alcanzaría años más tarde. Casi 3 décadas después, Charles permanecía en silencio, mientras su hijo desmontaba ese proceso, paso a paso, mediante decisiones formales. Y Camila comprendió algo en ese silencio, algo difícil de aceptar. Cuando Charles muera, ella se convertirá en reina viuda, un título que suena importante, pero que no conlleva poder real, sin mandato, sin autoridad operativa, sin un rol institucional definido. A partir de ese momento, todo dependería de Prince William: si mantiene o no sus patronazgos, si continúa en Clarence House, si conserva presencia pública o si queda completamente al margen. El mismo hombre que, según quienes observan la dinámica interna, siempre la ha tolerado, pero nunca la ha aceptado del todo. Fuentes cercanas afirman que Queen Camila siempre ha valorado profundamente sus responsabilidades y nunca ha querido renunciar a ellas. Durante años aspiró a ser reina y lo consiguió, pero ahora su propio esposo permanecía en silencio mientras su hijo desmantelaba, paso a paso, el acceso de su familia a la institución, incluso con el rey todavía en el trono. Para Camila, ese silencio no fue solo una derrota, fue un adelanto de lo que vendría después. Charles ya había tomado su decisión, y el 2 de abril de 2026, en la Catedral de Saint Asaph, en el norte de Gales, el servicio de Maundy se celebró, sin Laura López. Y lo que significa esa ausencia es quizá la parte más importante de toda esta historia, porque el tiempo no se detiene. Ese día, la ceremonia se desarrolló como siempre. Los yeomen de la guardia avanzaron en formación por el interior del templo. Las trompetas anunciaron la llegada real. Los coros galeses llenaron el espacio con música creada para la ocasión. King Charles III y Queen Camilla entraron juntos, 77 hombres y 77 mujeres, personas que habían dedicado décadas al servicio silencioso de sus comunidades, recibieron las monedas directamente de manos del rey. La ceremonia mantuvo la dignidad que la ha definido durante más de 8 siglos. Y Laura no estaba allí. Su ausencia no fue anunciada, no fue explicada. Simplemente ocurrió. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier discusión previa, porque la orden escrita de exclusión de William no trató solo de un evento. Ahora es un precedente. Cada futura aparición de cualquier miembro de la familia privada de Camila será medida bajo ese mismo criterio. Y para entender el alcance real de este momento, hay que mirar atrás. Todo comenzó Según el relato atribuido a Richard Parker Bowles, Camila habría visto en un principio la relación entre Charles y Diana como algo que podía manejar. Consideraba que Diana no representaría una amenaza real, alguien a quien podría influir mientras ella permanecía en segundo plano. Nunca pensó que tendría que apartarse. Nunca creyó que Diana cambiaría las reglas del juego. Pero ese cálculo falló. Y falló de forma total. Princess Diana no era alguien fácil de manipular. Era carismática, inteligente y profundamente querida por el público. Cuando murió, Londres quedó cubierto por miles de toneladas de flores frente a los palacios. Un nivel de reacción sin precedentes. Años antes, Diana había enfrentado directamente a Camila en una reunión privada en los años 80, dejándole claro que conocía la relación con Charles. Y aún así, nada cambió. Décadas después, el hijo de esa mujer, a quien una vez se subestimó, es quien está deshaciendo lo que se construyó durante años. El cálculo falló, a todos los niveles.
En sus memorias, Spare, Prince Harry recuerda su primer encuentro con Camilla en Highgrove. Describe una impresión concreta, distante, poco interesada, como si estuviera en otro lugar. Él creyó entender por qué. No era el heredero, no era quien definiría el futuro. Ese era William. Era a William a quien había que tener de su lado, porque sería él quien algún día llevaría la corona. Y según esta narrativa, todo lo que vino después, la estrategia mediática, la gestión de imagen, la presencia gradual de su familia en espacios reales, no tenía como objetivo principal integrarse como figura familiar. Tenía un objetivo claro: llegar a la corona y mantenerla el mayor tiempo posible. Lo consiguió. Hoy es reina. Pero la exclusión de Laura López marca algo distinto. Es la primera señal de que ese control empieza a debilitarse. Y quien está provocando ese cambio es precisamente la persona que siempre representó el mayor riesgo. El servicio de Maundy concluyó en St. Asaphest como lo ha hecho durante siglos, con solemnidad, con tradición, con la imagen de la monarquía mostrando humildad ante el pueblo. Pero detrás de esa ceremonia ya se había producido un cambio profundo. Prince William ya no espera, ya actúa, y ahora Camilla se enfrenta a una pregunta que no puede evitar ni reformular. Si William ha sido capaz de hacer esto con su hija, mientras su padre aún vive, aún reina y aún ocupa el trono, ¿qué ocurrirá cuando sea él quien lleve la corona?